Buenos días chicos, con cada uno de ustedes, darles la bienvenida a una nueva clase de química. Vamos a ir a la página 104 de nuestro módulo. El tema que corresponde a hacer el día de hoy es el de unidades químicas de masa. Hemos venido haciendo nosotros la parte 1 en donde identificábamos el número atómico, el UMA, ¿se acuerdan? Unidad de masa atómica. Conocimos el número de Avogadro. Y ahora vamos a continuar viendo la segunda parte que corresponde al mismo tema. Pero ahora vamos a hablar de una masa molar. Primero vamos con el mol. Mol, ¿qué cosa es? De acuerdo a la parte teórica, nosotros vamos a encontrar que mol es la cantidad de sustancia que presenta, es la cantidad de sustancia que contienen unidades estructurales. O sea, es la cantidad de sustancia que va a tener átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones, etc. ¿Sí? Recuerden ustedes un UMA, que es la 12ª parte del átomo de carbono. Entonces decimos, dice, que el mol es la cantidad de sustancia que tiene tantas unidades como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono. ¿Sí? Y ese es el número de Avogadro. Aquí tenemos nosotros, ve, un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. Y este número, no se olviden, este numerito es conocido como el número de Avogadro. ¿Ya? Avogadro, no es abogado, Avogadro. ¿Ya? Veamos aquí. Un mol de carbono tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. 2 moles de hierro tienen 2 por 6,023, ¿verdad? Entonces, en vez de estar escribiendo este número grande, 6,022 por 10 a la 23 es un número grandazo, nosotros podemos decir que un mol de carbono tiene un número de Avogadro. 2 moles de hierro tienen 2 números de Avogadro. 5 moles de agua tienen 5 números de Avogadro de moléculas de agua. ¿Ya? Cuando hablamos de elementos, aquí va a estar en función de átomos. Cuando hablamos de moléculas, recuerden que moléculas es la unión de dos o más elementos, ya no voy a mencionar átomos, sino moléculas. Por ejemplo, si yo digo 5, a ver, por acá, si yo digo, a ver, 5 mol de ácido sulfúrico. Digo 5 mol. ¿A qué me estoy refiriendo? Este 5 mol de ácido sulfúrico es equivalente a decir 5 números de Avogadro, moléculas de ácido sulfúrico. ¿Ya? Pero si yo hablara solamente del hidrógeno, diría 5 por 2, 10. 10 números de Avogadro, ¿de quién? Del hidrógeno. Si yo hablara del azufre, solamente del azufre, diría acá hay 5 por 1, 5. 5 números de Avogadro de azufre. Si yo hablo solo del oxígeno, 5 por 4, 20. 20 números de Avogadro de oxígeno. Pero cuando hablo de todo esto, no voy a llamar en átomos, sino lo voy a llamar en moléculas. 5 números de Avogadro, moléculas de ácido sulfúrico. A eso se refiere cuando dice acá moléculas y cuando dice átomos. Recuerden que en todos los casos los átomos son un solo elemento y las moléculas son dos o más elementos. Posterior al número de Avogadro tenemos nosotros la masa molar. ¿Cómo se calcula la masa molar? La masa molar o la masa molecular, que también como se llama, dice, es expresada en gramos y tendrá un número de Avogadro de moléculas. O sea que la masa molar, esto de acá, 5 mol de agua, este 5 mol de agua, ese 5 mol, sería la masa molar de ¿quién? Del agua. ¿Está bien? Escúchenme, la masa molar de cualquier molécula o sustancia es igual a su masa molecular expresada en gramos. Otra forma de expresar, de tener la masa molar es lo siguiente, ¿ve? Decimos acá el número de moles es igual al peso molecular, perdón, la masa entre el peso molecular. Ahí. Masa entre el peso molecular.
¿Ya? Esto va a ser igual a ¿quién? Al 6,022. Antes de continuar, voy a poner la ecuación completa. 6,022 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la 23 dividido entre el número de Avogadro. Yo puedo utilizar esto con esto, puedo utilizar este señor con este señor, o también puedo utilizar estos dos, ¿ya? Así que acá les estamos dando la ecuación completa para la masa molar. Esto se lee, esta N con una colita se lee el número de moles. Esta M solita se lee masa. Generalmente a la masa se escribe como M minúscula. Ya lo voy a escribir con M minúscula, porque así lo vamos a encontrar en el texto. M minúscula. Y esta M mayúscula con una rayita se conoce como peso molecular. Esto ya hemos visto nosotros la clase pasada. Así que copien la formulita, si es que no se acuerdan, cópienlo, o si no, al visualizar el video, lo pueden acceder a ella. Continuamos. Dice, si se conoce la masa atómica, trae su masa molar. La masa molar es como el peso molecular, ¿recuerdan? Por ejemplo, esto hemos hecho también la clase pasada, el dióxido de carbono. ¿Cuánto sería su peso molecular? El peso molecular de este señor. El carbono, el peso molecular es así, con una M y una rayita, ¿recuerdan? El carbono, ¿cuántos hay? Hay un carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? El carbono pesa 12. Más el oxígeno, ¿cuánto hay? Hay 2 oxígenos. ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 16. Sumamos 1 por 12 es 12. 2 por 16 es 32. Y 32 más 12 es 44. Este sería el peso molecular, ¿verdad? 44. Pero como ustedes pueden ver acá, dice expresado en gramos. O sea, este 44 gramos por mol. Así calculamos el peso molecular. ¿Está bien? Dice expresada en gramos y en número de moléculas. Está gramos por mol. Esta formulita que tiene 6,023 ya les he puesto acá previo a este ejemplito. Así que ya pueden ustedes relacionarlos directamente. Y aquí está lo que les decía, el número de mol es masa entre peso molecular, ¿no? Y si es un elemento, masa entre su masa atómica. Aquí está la otra formulita, el número de átomos entre el número de Avogadro es igual a la masa entre la masa atómica para un elemento, y para un compuesto es número de moléculas entre el número de Avogadro es igual a este señor, masa entre peso molecular. Este peso fórmula es lo mismo que decir peso molecular, ¿ya? Miren, en general solamente tenemos una sola formulita que yo voy a actualizar para átomos o para moléculas. Si yo hablo para átomos, miren bien, para átomos. Para átomos voy a decir el número de átomos entre el número de Avogadro es igual, hola Grace, a la masa cuando es cuando es en átomos, masa entre masa atómica. O pónganle ustedes peso molecular, peso fórmula, ya, lo mismo. Aunque no corresponde porque es átomo, ya, masa atómica. Y cuando hablamos de moléculas, aquí ya no va a ser número de átomos, sino que va a ser número de moléculas. ¿Entre quién? Entre el número de Avogadro, ¿está bien? Va a ser igual a la masa entre el peso molecular. Miren, si ustedes se dan cuenta es lo mismo, solo que si yo hablo de átomos, voy a trabajar con el número de átomos. Y si hablo de moléculas, voy a trabajar con el número de moléculas. ¿Se dan cuenta? O sea que estas 4 ecuaciones que ven ustedes acá se va a reducir simplemente a eso. Y en todos los casos, el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular.
Y eso está acá, ve, masa entre peso molecular. ¿Qué cosa es número de moles? Acá le pueden poner número de moles. Y ya tengo de 3, ve. Acá también lo mismo. Y esta sería mi ecuación general. Yo les recomiendo que se aprendan esta de aquí. Con eso trabajamos bastante. Y de acuerdo a si es átomos o moléculas, yo a este señor lo voy a poner en vez de moléculas, le pongo átomos y todo sigue siendo lo mismo. ¿Ven? En vez de estar trabajando con todo esto, solamente con uno de ellos, ya saben cuál es la diferencia, entonces voy a poder resolver los ejercicios. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicos? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Como han entendido, nosotros vamos ahora a resolver los ejercicios, ¿ya? La pregunta número 2, ¿qué nos dice? Calcular el número de moles. Me pide número de moles, ¿quién es? N. Siempre vamos a ir sacando datos. Calcular el número de moles contenido en 84 gramos. ¿Qué cosa es eso? Masa. 84 gramos. Este no es una Z y este es un igual, ¿ya? Masa es igual a ¿cuánto? 84 gramos. Y me dice del carbono. ¿Cuál es su, en este caso, peso molecular no es una molécula, ¿no? ¿Cuál es su peso atómico del carbono? Ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto es? El peso atómico del carbono, ¿cuánto es? Peso atómico, ¿cuánto es, chicos? ¿Del carbono? 12, ¿no? ¿Cuánto pesa el carbono? 12 UMA. El carbono pesa 12. Entonces nosotros vamos a poner acá N, número de moles es igual a masa entre peso molecular. Como este es atómico, le pongo peso atómico. Reemplazamos datos. ¿Cuánto es la masa? 84 gramos. Peso atómico, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Chicos, 12. el peso atómico, ¿cuánto es? 12, ¿no? ¿Cuánto sale 84 gramos entre 12? 84 entre 12, 7. 7. 7 7. que Mol. 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 Ajá, 7 mol. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que en 7 mol de carbono existen 84 gramos de carbono. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Dice, vamos a poner verdadero o falso. ¿La masa atómica y la masa molecular se expresan en UMA? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Es verdadero. Es Verdadero. verdadero. Es verdadero. Ajá. ¿Un mol equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos? Falso. 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 Si la Falso. masa atómica del carbono es 12 UMA, ¿su masa molar será 0,12 gramos? Falso. Según el libro era 12. Es falso, claro. Aquí la alternativa es verdadero, falso, falso. Porque su masa molar va a seguir siendo 12 gramos, no es 0,12. Él dice que, ¿se acuerdan la teoría? Es la misma masa atómica, pero expresado en gramos. Siguiente. Si la masa molecular de este compuesto es 98 UMA, calcular la masa molecular de este señor. Miren, vamos a aplicar lo que hicimos acá. La masa molecular o peso molecular, que es lo mismo. El peso molecular es igual a ¿cuánto? 98. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Vemos la cantidad de átomos por su peso. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Le pongo 3 por 1. Ojo, es por. Aquí hay un puntito que significa por. Más el elemento E. No conozco. ¿Cuántos hay? Hay un solo elemento. ¿Cuánto pesa? No sabemos, ¿no? Le pongo X. Más. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 4. Perdón. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Chicos. 16. Miren,
La clase pasada estábamos viendo esto de los pesos atómicos de los elementos más importantes. Ustedes deben estar con su tabla periódica a la mano y ir identificando de cada elemento que hacen, ¿ya? El profesor se sabe de algunos, pues, de memoria. Ustedes cuando van practicando también se les va a quedar ya. Pero tienen que practicar. Mientras tanto, necesitamos trabajar con nuestra tabla periódica. Todo va a ser igual a 98. 16 por 4 es 64, 64 más 3 es 67, 1 por XX, o sea, X más 67, ¿igual a cuánto? 98. Igual a 98. De aquí voy a hallar cuánto vale X. ¿Cuánto vale? X vale 31, ¿verdad? Sí. Listo. Como ya hay X, yo puedo reemplazar acá. ¿Cuál es el peso molecular de este señor? Ahora, el peso molecular del compuesto E2O3 del óxido sería igual. Dos elementos que tiene el óxido, perdón, dos átomos que tiene el elemento E por, ¿cuánto vale su peso? 31. 2 por 31 más 3 elementos que tiene el oxígeno por, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. 2 por 31, 62. 3 por 16, 48. Sumamos 8 más 2, 10. 4 más 6, 10 y 1, 11. Listo, me sale 110, ¿qué? UMA. Alternativa B. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. La 5 está resuelta, vamos con la 6. ¿Cuántos mol están contenidos en 378 gramos de ácido nítrico? Miren. ¿Cuántos mol? Perdón, me pide hallar el número de moles. Me da la masa, ¿no? Masa que es 378 gramos. Yo sé que para el número de moles necesito la masa entre el peso molecular. La masa ya conozco, ahora me falta hallar el peso molecular. Pero aquí me dice el compuesto. Ah, ya, muy bien. Vamos a calcular el peso molecular. A ver, voy a preguntar. Rodrigo, el hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1, un UMA. 1, ¿verdad? 1. ¿Cuántos Sí. hidrógenos hay? 1, solamente hay 1. uno. Entonces, 1 por 1, 1. Aquí le pongo 1. Más. Sigo con Rodrigo. 14. El nitrógeno. 14. ¿Cuántos nitrógenos hay? 14 UMA, 14 UMA. ¿Cuántos nitrógenos hay, papá? Ya, 1, sí. 1. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14 UMA. Ya, 1 por 14. 14. Sería 14. Más, siempre así, Rodrigo. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16 UMA. 3 por 16. 48. 48. Vas a tener cuidado a un detalle, Rodrigo, ¿ya? En este caso, no va a ser UMA. Como me dice molécula, va a ser gramos por mol, ¿ya? O sea que aquí el hidrógeno tiene 1 gramo por mol. El nitrógeno, 14 gramos por mol. El oxígeno, 48 gramos por mol. Entonces, sumamos todo, ¿cuánto me saldría? ¿Cuánto sale? 63 gramos por mol. Ajá, 63 gramos por mol. Esta es la forma correcta de expresar al peso molecular. Profe, ¿por qué en otros ejercicios les expresa en UMA? Porque no me dice que esté en gramos por mol. ¿Ya? Pero decir UMA también va a ser ahora equivalente a decir gramos por mol. Reemplazamos la masa, ¿cuánto es? 378 gramos. Aquí le pongo 378 gramos
Entre el peso molecular, que es igual a 63 gramos por mol. Gramos con gramos se van. ¿Cuánto es 378 entre 63? 6. 6. 6, ¿no? ¿6 qué? 6 mol. Mol, 6 mol, 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 ¿ves? mol, mol, Ahí mol, es mol. como sale el mol. Si tú lo dejas en UMA, nunca te va a salir el mol. ¿Ves? 6 mol. ¿Lo entendiste, no, Rodrigo? Sí, 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 profesor. Perfecto, perfecto. Siguiente. O'Neill, pregunta. ¿La masa molecular del monóxido de carbono y del dióxido de carbono son iguales? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque en el dióxido de carbono tiene el número 2 que multiplicaría 16 suma que vale el oxígeno por 2 y se alteraría que crearía una desigualdad. Muy bien, señor O'Neill, muy bien. Esto es falso, ¿no? Falso, ya. En 120 gramos de carbono hay 10 mol de este elemento. ¿Verdadero o falso? Falso, En 120 gramos de carbono hay 10 mol de carbono. ¿Verdadero o falso? falso, Verdadero. profesor. ¿Por qué falso? No, no sé, profesor, no sé. Sobre es verdadero. Es 120 entre 12 verdadero. sale 12 10. vale carbono. A Porque ver, el peso es 12 120 entre UMA y se 12. divide y sale 10. a moment, please, a moment, please. Señor O'Neill, veamos. Tienes que hacer el cálculo, 120 gramos. Ya, la masa es 120 gramos. Me dice del carbono. El peso atómico del carbono, como es un solo elemento, y el peso atómico del carbono, ¿cuánto es? Nosotros sabemos que es 12, ¿no? En este caso va a ser 12 gramos por mol, ya. Me dice el número de moles. Con estos datos quiero sacar si el número de moles sale, como dice acá, 10. A ver, vamos a calcular. El número de moles es igual a la masa entre el peso atómico. ¿Cuánto es la masa? 120. ¿Cuánto es el peso atómico? 12. 120 entre 12, ¿cuánto es? 10 mol. Y aquí el ejercicio dice, en 120 gramos de carbono hay 10 mol de carbono. Sí, profesor, sí hay. Por lo tanto, esto es verdadero. Johnny, primero tienes que hacer el cálculo. A ver, vamos con la 3. Un número de Avogadro equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Verdadero o falso? O'Neill, Falso, ¿por qué es falso, papá? porque equivaldría a 6,022 por 10 a la 23. Muy bien, señor, muy bien. Entonces aquí solo es correcto 1, ¿no? Siguiente ejercicio. ¿Qué número es? La 8 está resuelta, vamos con la 9. ¿Cuántos gramos de azufre están contenidos en 9 mol de este elemento? Víctor Tapia, ¿cómo resuelvo este ejercicio? A ver. Pues, bueno, lo que yo pienso es primero poner la fórmula para sacar el mol, que es la masa sobre el peso atómico. Ya, Si el mol vale 9, sería 9 es igual a la masa sobre 32. ya. Y el 32 pasa a multiplicar y 9, ya, y ahí 32 pasa a multiplicar y 9 por 32 sería ¿Cuánto es 9 por 32?
288 gramos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos gramos de azufre están contenidos en 9 mol de este elemento? ¿Está bien? ¿Más? Sí. Sí, es correcto. 288 gramos. Muy bien, señor. Profe, ¿qué pasó con las alternativas? Se paltearon ahí, ¿no? Pero sí es correcto el razonamiento del señor Tapia, ¿ya? Miren, el número, siempre es bueno poner la formulita. Por eso les decía, pongan la formulita. Luego reemplazan datos. 9 mol, aquí hay, este vale 9. El peso atómico del azufre, eso no va a cambiar, ¿no? Es 32. Me pide ya la masa, esto pasa a multiplicar y listo. Muy bien, Víctor. Ejercicio 10. Vamos a ver cuál de ellos es incorrecto. Paola. Paola. Sí, sí, profesor. Un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Medio mol de carbono tiene una masa de 6 gramos. Verdadero. Verdadero, obvio, ¿no? Un mol de agua tiene una masa de 40 gramos. ¿Falso? Claro, falso. Es falso, porque aquí habría ¿cuánto? 18 gramos, ¿no? ¿Sí o no? El hidrógeno pesa 2, 1 por 2, 2, el oxígeno 16, 2 por 16, 18. Ese es falso. ¿Un mol es igual a un número de Avogadro? ¿Verdadero? Verdadero. Me dice señalar el enunciado incorrecto. Acá está el incorrecto, ¿ya? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. 11. Relacionar. A ver, un mol de dióxido de carbono, ¿cuál de ellos es A, B o C? Un mol de dióxido de carbono va a tener 44 gramos, ¿sí o no? Sería 1 con A. Porque el gramo de dióxido de carbono es 44, del agua es 18. Ya, a ver. Contiene 6,09 por 10 a 23 átomos de hierro. Esto facilito, ¿no? Con un número de Avogadro de hierro, esto sería B. A ver, ¿quién sabe a cuántos, con quién se relacionaría el 2? La C. La C. Ya, pues, eso lo hace hasta Reyen, que está mamando por allá, ¿sí o no? Facilito, ¿no? Buscamos la alternativa 1A, 2C. ¿Dónde estamos? ¿No hay? Ah, no, sí, no, aquí está. La A. Siguiente, la 12 está resuelta. Vamos con la 13. Calcular el número de mol contenido en 230 gramos de sodio. ¿Qué tengo que hacer? El número de mol es masa entre peso molecular, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa? 230, dice, 230 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular? 23 gramos por mol. 23 gramos. Aquí es numéricamente, ya les expliqué, ¿no? El peso molecular es como decir el peso atómico, ¿no? Yo siempre trabajo con peso molecular, por eso por defecto le pongo, ¿ya? Lo correcto es que acá vaya peso atómico. Es lo correcto. Pero como su valor es numéricamente igual, no tengo problemas. Gramos con gramos se van. ¿Cuánto sale? 10, ¿qué? 10 mol. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, Sí, señor profesor. Lucas. Señor Lucas, pregunta 14. Lucas. Profesor, aquí estoy. A ver, dice, la masa molecular o el peso molecular del ácido nítrico es 60 UMA. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Se puede notar claramente. ¿Cómo? Porque se te vino a la mente, así. Y ya. Tienes que calcular, papá. El hidrógeno pesa 1. 1 por 1, 1. Más. El nitrógeno pesa 14. 14 por 1, 14. Más. El oxígeno pesa 16 por 3, 48. Sumamos, ¿cuánto me da?
48, 49, 53, 63, ¿verdad? 63 suma. Y acá dice 61, ya. Ahora sí, por eso es falso, profesor. Porque debe ser 63, no debe ser 60. Lucas, con el 2. La atomicidad del dihidróxido de calcio es 5. ¿Verdadero o falso? Ojo que este tema no corresponde a lo que estamos haciendo, pero lo hemos visto con anterioridad. Se supone que Falso todos nuestros también, profesor. conocimientos se van acumulando. A ver, la atomicidad del dihidróxido de calcio es 5. ¿Verdadero o falso? Falso, supongo. Ah, ahí estamos mal. No me puedes decir falso, supongo. No, papá. Tú me tienes que decir, ¿es verdadero, profesor? ¿Es falso? ¿Y por qué? Mira, Lucas. Dice atomicidad. ¿Cuántos átomos? Aquí hay 1 de hidrógeno por 2 es 2. 1 de oxígeno por 2 es 2. Acá tengo 4 átomos. Más el calcio, 1 es 5. Usa tú, pues. Para que llames. Entonces tenemos ¿cuánto? 5 átomos de dihidróxido de calcio. Por lo tanto, esto es verdadero. Ahora, ¿qué dice? La masa molecular del ácido carbónico es 58 UMA. ¿Verdadero o falso, Lucas? Profesor, es la alternativa C al final. Ah, claro, como ya has visto, ¿no? Acá es falso, acá es verdadero. Profe, de hecho, acá es falso. Hay que calcular, Lucas, ¿ah? Hay que calcular. Siguiente. Este es el último que hago. Calcular la masa presente en 11 mol de carbono. Facilito, ¿no? Esto lo resolvió su compañero Víctor Tapia, ¿recuerdan? El número de moles es masa entre peso molecular, ¿no? O entre peso atómico en este caso. Si yo quiero la masa, este señor pasa a multiplicar. O sea, la masa va a ser igual al número de moles por el peso atómico. ¿Cuánto vale el número de moles? 11, dice. El peso atómico. ¿De quién estamos hablando? Del carbono. El carbono pesa 12. 11 por 12, ¿cuánto es? 121 gramos. Listo, se acabó. ¿Ven? A ver, el 16. ¿Cuántos mol están contenidos en 5 números de Avogadro? ¿Cuántos mol? Ustedes saben que un mol es como decir un número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, 5 mol, ¿cuántos números de Avogadro es? X. Aspa simple. O también puede decir, si de aquí para llegar acá multipliqué por 5, entonces de aquí para llegar acá también tengo que multiplicar por 5. 1 por 5, 5. Allá 5 mol, profe. Claro. Eso ya les expliqué también, es teoría. Ya, el último. Ahora sí, este es el último, ¿ah? El último de los últimos. ¿Cuántos moles están contenidos 102 gramos de amoníaco? El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. La masa es 102 gramos. Y el peso molecular lo saco de la formulita. El nitrógeno pesa 14. El hidrógeno 1. 1 por 3, 3 más 14, 17. Gramos por mol. Recuerden eso. Ahora sí. ¿Cuánto sería 102 entre 17? ¿Cuánto sale? 6, ¿no? 6 mol. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Para ustedes.